Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a Estudios Bíblicos La Última Banca. En este estudio del capítulo número 13 del libro de Números. Y bueno, lo estoy grabando posterior a las fiestas patrias. Estoy, bueno, en la madrugada del día 21 ya de septiembre. Durante el día 20 estuve preparando el estudio. Luego de disfrutar paseos de iglesia el 18 y 19, el 20 estar en casa preparando el estudio y ya en la madrugada del 21 estoy grabando esto. Em, y antes de comenzar, quiero decirle a los hermanos que siguen solamente el estudio y cuando hago introducciones un poco largas les digo que voy a dejar marcado con una marca de tiempo cuando comienza el estudio. Hoy voy a hacer una introducción especialmente larga, más que nada una meditación inicial, y luego de eso voy a entrar directamente a lo que es el estudio del capítulo número 13. Así que a los hermanos que entran solamente al estudio, yo creo que se van a tener que saltar por ahí por el minuto 20, no sé cuánto tiempo me tomó esta meditación, ya que por ahora es la única comunicación directa que tengo con los hermanos que siguen este canal y este contenido. Así que por eso utilizo estos espacios. Bueno, la meditación que quería compartir se relaciona un poco con lo que fueron estos días de paseo de iglesia, que es una tradición que tiene por lo menos la iglesia donde crecí, la iglesia evangélica pentecostal, no sé si en todos lados, porque me da la impresión que para el sur, septiembre todavía no es un mes que tengan buenas temperaturas, entonces casi siempre hacen paseos de iglesia ya eh, hacia fin de año. El paseo para el sur, si es que se hace, es más común que lo hagan en el 1 de enero o fechas por el estilo. Bueno, para acá, un poco más al norte, tenemos esta costumbre de tener paseos desde niño, recuerdo yo, los 18, 19, y siempre era una espera tan expectante para nosotros. Orábamos al Señor para que nos diera un día bonito, para que tuviéramos un día soleado. Y ahora viejo, estoy con un poco la misma expectación, más que nada por mis niños. Así que gracias al Señor porque nos regaló 2 días bastante bonitos. Bueno, en este paseo también tuve la oportunidad de hablar con hartos hermanos, amigos, porque vienen amigos a visitar a sus familias y ahí uno se reencuentra con gente que no ve hace mucho tiempo. Y tuve la oportunidad de conversar varios temas y la preocupación que me deja estas conversaciones es un tema que en el canal lo hemos tratado de instalar desde el principio. Este canal tiene casi 3 años y desde el principio hemos tratado de colocar o poner la atención en un fenómeno que denominamos, tampoco es tan creativo, pero es un concepto que instalamos desde este canal, que era el tema del éxodo pentecostal. Em, y, y gran parte de las conversaciones que tuve o con amigos y hermanos durante estos 2 días reflejan un poco eso. Hay cierto descontento, cierta desazón em, por diferentes temas que se dan dentro del mundo pentecostal. Diría que principalmente administrativos, son casi siempre el tenor de la incomodidad de muchos hermanos antiguos. eh, Son principalmente por temas administrativos de cómo se ha llevado a la iglesia históricamente y que para estas generaciones nuevas no le hace mucho sentido. Siempre digo que si bien en el pasado el sí porque sí y el no porque no funcionaba, con las nuevas generaciones eso es insuficiente. Y una de las cosas con las que me topé también, em, hablando con un amigo, es que bueno, no es que desconozca personas
del estilo que les voy a describir, pero lo que me preocupó es que personas de este estilo que voy a describir se están acercando al mundo IEP, que es el mundo al que yo pertenezco y el mundo al que van dirigidos estos estudios bíblicos. El canal La Última Banca siempre ha intentado ser un canal desde el principio que vaya todo el mundo pentecostal, em, pero el público principal de este canal es el público de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Por un tema bien simple, porque son los fundadores del canal, formaron parte en algún momento de la iglesia, y yo, siendo uno de ellos, sigo formando parte de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Entonces, hasta cierto punto natural que uno se incline hacia temas que involucren a la iglesia donde uno creció. Bueno, existen unos perfiles en redes sociales desde hace algún tiempo que, y quizás han estado bastante activos en este último año, diría yo, que vienen del mundo de la iglesia metodista pentecostal y también de las asambleas de Dios. Creo que yo trato siempre de evitar de personalizar las críticas, no me gusta nombrar a la gente. En este caso, no, porque lo encuentro poco elegante. En este caso tampoco voy a nombrar a la persona, pero creo que cualquiera que conoce un poco de las redes sociales van a saber a qué me refiero. Eh, Hay personas que son bastante activas en Facebook y una persona particular que es bastante activa también en TikTok, en esta plataforma china, que vienen del mundo asambleísta, IMP, pero que están tomando un tinte muy crítico con todo lo que ellos denominan nuevo calvinismo. Eh, para los hermanos que no manejen estos conceptos, básicamente ellos dan una pelea en lo que es el área de la soteriología. La soteriología es la doctrina de la salvación, básicamente. O dicho en términos muy simples, es esta discusión que se siente ya casi bizantina, de si la salvación se pierde o no se pierde. ¿Ya? Y entonces ellos han tomado partido por la posición arminiana, arminiana wesleyana, y, y dan a entender eh, que la herencia pentecostal chilena es eminentemente wesleyana, cosa que es una verdad, pero a la vez también tienen una, una una postura muy beligerante y caricaturesca con las personas que defienden ideas diferentes. Las personas que creen que la salvación no se pierde. ¿Por qué digo caricaturescas? Porque son muy majaderos a la hora de hacer un muñeco de paja, cuando uno deforma al adversario. Casi siempre se utiliza la imagen del muñeco de paja, eh, que es fácilmente atacable. Se hace con mucha facilidad muñecos de paja, diciendo que todo aquel que abraza las doctrinas de la gracia, como dicen desde el mundo reformado, que básicamente abraza una soteriología reformada o calvinista, que algunos llaman, se vuelven cesacionistas. Esa es la caricatura que hacen. Cesacionista ya es otra área, se podría decir más relacionada con la neumatología, doctrina del Espíritu Santo, y que se da la discusión sobre el tema de la continuidad de los dones del Espíritu Santo. Eso lo estoy diciendo en términos muy simples, porque primero no soy alguien formado en teología de manera formal, y segundo, porque el público del canal tampoco es un público al cual le interese que maneje conceptos más acabados, pero trato de explicarlo en simple. Entonces, la caricatura que establecen es que si usted cree que la salvación no se pierde, entonces usted se va a volver cesacionista en algún punto, ¿ya? Entonces usted no, dicen que es un ornitorrinco, que es un oxímoron, estar en el mundo pentecostal y abrazarse
a las doctrinas de la gracia. Esa es básicamente la tesis que manejan y son muy, muy majaderos con este tema. ¿Por qué pongo el acento en esto? Porque uno de estos personajes lo vi en, lo vi en unas fotos en redes sociales y visitando la imprenta de mi iglesia, la imprenta Ebenezer. Y según me comentaban que tuvo bien buena llegada con las personas que trabajan ahí en la imprenta. Entonces, yo creo, y esta es mi preocupación, me han comentado que el canal lo ven eh, pastores y hermanos. Nunca he hablado con un pastor que vea el canal, pero sí con hermanos. Entonces, si hay algún pastor de mi iglesia que vea el canal o algún hermano, eh, les quiero compartir mi preocupación. Y mi preocupación es esta. Es que creo que son personas, porque creo que es posible que se le abra una puerta dentro de la IEP y empiece a dictar charlas él. Son personas que encuentro que no traen unidad. Ellos tienen un espíritu bastante divisivo, porque al presentar estas tesis caricaturescas, al deformar a las personas que no creen como ellos en el área de la soteriología, lo que generan es finalmente división. División. Se niegan a la idea de que alguien que abraza las doctrinas de la gracia pueda seguir siendo continuista. Son muy, muy majaderos en eso. Hay cierta también deshonestidad intelectual. Lo he visto yo en más de alguna ocasión. De hecho, en una ocasión, una de estas personas publicó una cita que se le atribuía al pastor Huber, que es justamente de un artículo que subimos al canal, que se llama Manifestaciones, me parece, que es Detenidos en el Camino, número 16. Lo subí hace un par de meses atrás. Ese artículo le pertenece no al pastor Huber, sino que a otro pastor del mundo pentecostal americano, que se llama William Durham, creo que se llama. Y él tomó una frase de ese artículo y se la atribuye a Hoover. Cuando yo le voy a corregir, le digo, oiga, esta frase no es de Hoover, sino que le pertenece a este hombre, a William Durham. Lo que hace es que me bloquea. Simplemente me bloqueó y tiene esa costumbre de bloquear a todo el mundo, a todo el que no está de acuerdo con él. Entonces no es una persona dialogante, por lo menos en redes sociales. Posiblemente en personas debe ser un encanto. Muchas veces pasa que las personas cambian mucho cómo se comportan en las redes sociales a cómo se comportan en persona. Pero por lo menos su comportamiento en redes sociales deja bastante que desear. Entonces, me preocupa que personas de este perfil se acerquen al mundo IEP porque tratan de hablar desde una ortodoxia pentecostal que no es tal. No existe una ortodoxia pentecostal que nos una en todas las áreas. Y ese es el punto. La iglesia o el cristianismo tiene muchas áreas diferentes y el pentecostalismo es muy diverso. De hecho, es mucho más correcto hablar de pentecostalismos en plural que de pentecostalismo. Nuestro pentecostalismo, el pentecostalismo criollo, tiene una particularidad que es metodista, y por lo tanto en sus orígenes tiene un gobierno de la iglesia que es metodista, que tiende a ser mucho más episcopal. Y por ejemplo, en contraparte, el gobierno de la iglesia de las asambleas de Dios es congregacional. Son diferencias de gobierno de iglesia. El pentecostalismo chileno, que es metodista, por ejemplo, en temas como el bautismo, defiende el bautismo por aspersión y el paidobautismo, que es el bautismo de infantes. El pentecostalismo asambleísta creo que, aquí no estoy 100% seguro, pero creo que ellos practican el credo bautismo, que es el bautismo de adultos. Si alguien me corrige este punto, porque aquí no estoy 100% seguro, pero creo que practican el credo bautismo. Me puede corregir en los comentarios, no tengo problemas. Si me corrigen, yo no voy a bloquear a nadie y no, no voy a borrar comentarios. Entonces ya tenemos diferencias en otras áreas, en áreas de gobierno de iglesia, en áreas como el bautismo tenemos diferencia con los asambleístas. Y en tema de la manifestación de evidencia física
del bautismo del Espíritu Santo, que los asambleístas siempre han defendido, que es el hablar en lenguas. Sin embargo, el pentecostalismo chileno eh, nunca se cerró únicamente a las lenguas. No niega las lenguas como evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, pero sí se abre a otras posibilidades, o sea, a otras manifestaciones aparte de las lenguas. Entonces, simplemente estoy presentando que dentro de los pentecostalismos hay diferencias. Sí es verdad que el pentecostalismo en su mayoría es eh, eminentemente eh, arminiano. Eso es una realidad. Pero el punto que quiero hacer yo es que yo creo que en una casa grande como es el mundo cristiano, si vamos a vivir todos dentro de esa casa, que eso es lo que yo defiendo, la catolicidad de la iglesia, catolicidad en el sentido de universalidad. Somos una iglesia universal, somos una iglesia universal que comparte mínimos comunes, comparte fundamentos. Yo creo que si vamos a vivir dentro de esa casa, tenemos que compartir fundamentos como la divinidad de Cristo. Eso no se tranza, eso es intransable. La Trinidad, para mí tampoco, eso no se tranza, eso es intransable. El nacimiento virginal de Cristo, eso no se tranza. La resurrección de Cristo, si Cristo no resucitó, nuestra fe no tiene ningún sentido. Somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Primera de Corintios capítulo 15. Eso no se tranza. La segunda venida de Cristo, eso tampoco se tranza. Cristo vuelve por nosotros, vuelve por la iglesia. Y el Espíritu dice, ven, y la esposa dice, ven, ven, Señor Jesús. Así cierra la Biblia. Esas cosas están en el, en los cimientos de esta casa. Y dentro de esta casa hay diferentes piezas. Digo, yo siempre uso esta alegoría o metáfora. Y cada pieza la ocupan diferentes denominaciones y cada denominación tiene un énfasis particular. El énfasis, por ejemplo, de los bautistas es claramente el bautismo. Entonces, si usted no cree en el credo bautismo, no se vaya a una iglesia bautista. El énfasis de los presbiterianos, si podríamos decir, es muy posiblemente la teología pactal. Entonces, si usted no cree en la teología pactal, pues, si hay algún presbiteriano que diga que hay algo más importante que eso, lo puede colocar en los comentarios. Si usted no cree en la teología pactal, no se vaya a una iglesia presbiteriana. Y el énfasis, y el énfasis de los pentecostales es claramente el bautismo en el Espíritu Santo y los dones. Entonces, si usted es cesacionista, que cree que los dones no se manifiestan como se manifestó en la iglesia del primer siglo, que esos dones fueron solamente para esa primera generación de creyentes, que es básicamente la idea, en términos muy simples también, de los cesacionistas, no es que no crean en sanidades ni cosas por el estilo, sino que no creen que el Espíritu Santo obre de la misma manera como obró, con la misma espectacularidad que obró en la iglesia primitiva. Si usted cree eso, no se vaya a una iglesia pentecostal. Así de simple. Porque los pentecostales creemos eso. Yo soy pentecostal, yo creo en la continuidad de los dones del Espíritu Santo. Entonces, es ahí donde yo creo que se tiene que dar la defensa. O sea, colocar el énfasis en lo que nos caracteriza. La iglesia pentecostal se caracteriza por creer en la continuidad de los dones. Pero la discusión soteriológica no debiese ser una discusión que nos divida. Y ese es el punto al que quiero llegar. Se lo planteo de la siguiente manera. Eh, el matrimonio Hoover, Mary Ann creo que se llamaba la esposa del pastor Hoover, siempre se me olvida el nombre, y el pastor Willis Hoover no creían lo mismo aparentemente en temas de bautismo. Eso lo confiesa el nieto del pastor Hoover en su libro, Historia del Avivamiento, en el libro que él edita, el Mario Gómez Hoover, él agrega algunos anexos al final de la historia del avivamiento que es el pastor Hoover, y en uno de esos anexos o agregados
habla sobre su abuela y dice que su abuela, en un viaje a Estados Unidos, se bautizó por inmersión. Se bautizó por inmersión. Y creo que también fue ordenada como ministra de las Asambleas de Dios, pero se bautizó por inmersión. En cambio, el pastor Hoover era un acérrimo defensor del bautismo por aspersión. De hecho, en el canal, acá en la última banca, tenemos 3 artículos que el pastor Hoover escribió defendiendo el bautismo por aspersión. Entonces, ya por decirlo así, en la primera hora del pentecostalismo, tenemos al matrimonio Hoover, quizás el matrimonio más importante del pentecostalismo chileno, con diferencias con las que podían convivir, si ese es el punto al que quiero llegar. Tenían visiones diferentes en tema del bautismo, pero fueron el matrimonio más importante del pentecostalismo chileno, ¿me entienden? Entonces, al punto que quiero llegar es que podemos tener diferencias en temas que no definen o que no caracterizan a la pentecostalidad. ¿Por qué digo esto? Porque yo conozco muchos jóvenes, especialmente jóvenes, y también personas no tan jóvenes, que son pentecostales, que están en nuestras iglesias y que no tienen una visión soteriológica wesleyana o arminiana, sino que se inclinan por posiciones soteriológicas que son reformadas y son nuestros hermanos y aman la iglesia y aman al pentecostalismo y creen en la continuidad de los dones del Espíritu. Entonces no podemos permitir que entren personas que dividan la iglesia y que saquen o que busquen sacar a estos hermanos de en medio nuestro. Porque ya tenemos un problema grande, que era lo que les hablaba al principio, que es el éxodo pentecostal que decimos nosotros. Se está yendo mucha gente por temas administrativos principalmente, algunos por temas teológicos, pero si permitimos que personas como las que les describo entren a nuestras iglesias, vengan con deshonestidad intelectual, con posturas caricaturescas, eh, lo que van a hacer va a ser simplemente acelerar la partida de algunos jóvenes. O va a obligar a personas que aman la iglesia, que quieren estar en la iglesia pentecostal, y van a obligar también a salir. Entonces yo no encuentro positivo que personas con esta postura tan radical y poco constructiva, más bien destructiva, diría yo, tengan espacio en nuestra iglesia. Esa es mi postura. Si hay algún hermano que quiera tomarla, si hay algún pastor que quiera considerarla, eh, la puede meditar. Yo creo que tenemos que cuidar la unidad de la iglesia. Yo creo que podemos disentir en amor en temas que no son fundamentales, em, y, y en temas que no son cruciales para la identidad de la iglesia pentecostal. Yo creo que la soteriología no es un tema que esté en el corazón de la identidad pentecostal. ¿Y por qué lo creo? Porque el mismo metodismo, que hasta cierto punto es eh, el movimiento, no sé si llamarlo padre o abuelo, pero es un movimiento espiritual muy similar al movimiento pentecostal, el metodismo que se generó en el siglo XVIII, 1740, 1760, también tuvo eh, dos almas, por decirlo así. Tuvo un alma arminiana y tuvo un alma calvinista. El metodismo de Gales fue un metodismo calvinista. Y que fueran calvinistas no les impidió que vivieran avivamientos grandes avivamientos por no solo uno, sino que varios. Eh, las figuras principales del Gran Despertar, como Wesley, que era obviamente arminiano, y Whitfield, que era calvinista, tenían una amistad en el Señor, se amaban en Cristo. Creo que Wesley habló en el funeral de Whitfield. Entonces, la actitud de estas personajes de redes sociales, radicales,
no le hace ningún favor a la Iglesia de Cristo. Yo sé que también hay radicales del otro lado. Hay personas que desprecian a los pentecostales, que hacen caricatura de ellos, que se burlan, pero la respuesta a esas personas no es, no es radicalidad del otro lado. No es démosle vuelta a la radicalidad y ahora nosotros despreciémoslos para allá. Eso no es la respuesta cristiana al problema. Eso simplemente profundiza el problema. Eh, y con esto cierro. El, Quizás el puntapié inicial de los avivamientos del siglo XX, de principios del siglo XX, se dio en una iglesia metodista calvinista, el avivamiento de Gales con Evan Roberts. Entonces, no crea esta caricatura de que alguien que abraza una doctrina reformada de la salvación necesariamente se vuelve cesacionista, porque no es verdad. Hay personas que se vuelven, que abrazan las doctrinas de la gracia y se vuelven, y con eso terminan rechazando su herencia pentecostal y con esto también el continuismo, pero eso no es la norma y eso no tiene por qué necesariamente ocurrir. Le repito la idea, conozco muchos jóvenes y personas no tan jóvenes que aman al mundo pentecostal, que aman a su iglesia, que quieren contribuir en su iglesia, pero que tienen una diferencia en el tema soteriológico. Así como también conozco, por ejemplo, hermanos ancianos. Un día un hermano se me acercaba y me contaba que él era bautizado por inmersión. Era toda la vida en la iglesia pentecostal, pero se bautizó por inmersión porque era lo que creía. Pero sigue estando en la iglesia y ha aportado por años. Es un hermano anciano, por sobre los 70 años. Entonces, hay espacio para disentir en amor. Eh, Hay personas que no creen todo el paquete doctrinal de la iglesia, pero sí lo fundamental, estas doctrinas básicas y también las doctrinas que nos definen. Y creo que la pelea del pentecostalismo no está en el área soteriológica, sino que en el área neumatológica, se podría decir, pero básicamente tenemos que ser continuistas. Yo creo que eso sí que es intransable. Si alguien no es continuista, que mejor encuentre paz para su corazón en otra congregación. Así que esta es la meditación que les quería compartir. Eh, Busquemos la unidad de la iglesia, evitemos que seguir perdiendo muy buenos elementos, porque los necesitamos en la iglesia de Cristo, en nuestras congregaciones, para el crecimiento espiritual de las nuevas generaciones, para transmitir la fe a la siguiente generación, necesitamos de esta gente, de nuestros hermanos. No, no es bueno, no es bueno para nosotros que hombres que aman las escrituras, que aman al Señor, se sigan yendo a otras congregaciones. Eso, ahora sí, fueron casi 30 minutos, pero los hermanos que vinieron por el estudio bíblico, les voy a dejar la marca de tiempo para que puedan partir directamente en lo que corresponde hoy, que es el capítulo 13 del libro de Números. Entonces, ahora sí que sí, comenzamos con la ayuda del Señor. Déjenme compartir pantalla. Ya, creo que ahí estamos. Comenzamos. Libro de Números. Este estudio no va a ser tan largo porque el capítulo 3 está inconcluso, o sea, no está inconcluso, pero está conectado directamente al capítulo 14. Así que en el capítulo 14 vamos a ahondar en comentarios bíblicos y estas cosas. ¿Ok? Obviamente, los libros de referencia que utilizo son los mismos de siempre: Timothy Ashley, Roy Gain y Gordon Winham. No copié muchos comentarios en esta ocasión porque no sé si eso alarga mucho los estudios, no sé si está enganchando tanto a los hermanos con esto de las referencias. Hay los que puedan comentarme y que me den feedback, puedo ir mejorando los estudios en la medida que me comenten. Así que no está tan largo este estudio, ¿ok? Como siempre, utilizo la versión Nueva Traducción Viviente.
y comenzamos con los versículos del 1 al 16. Dice en esta versión, el título de esta primera sección, 12 espías exploran Canaán. En el nombre del Señor. Versículo 1 dice, el Señor le dijo a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos jefes de las tribus de Israel. Estos eran las tribus y los nombres de sus jefes. De Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de Simeón, Safat, hijo de Ori; de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de Isaacar, Igal, hijo de José; de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de Manasés, hijo de José; Gadi, hijo de Susi; de Dan, Amiel, hijo de Gemali, o de Gemali; de Aser, Setur, hijo de Micael; de Neftalí, Nabi, hijo de Babsi; de Gad, Yehuel, hijo de Maki. Estos son los nombres que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le dio el nombre de Josué. Y así termina estos primeros 16 versículos. Uno de los comentarios que uno de los comentaristas decía que esta lista es bastante diferente a la lista de los otros jefes de tribu que se ha visto en el libro de Números. Por ejemplo, cuando se nombraron para el censo, se nombró para ayudar en el censo a diferentes líderes de cada tribu, los nombres no eran estos. Y el comentarista dice que lo más probable tiene que ver con la edad. Posiblemente para esta misión puntual, que era reconocer la tierra de Canaán, se eligieron a líderes jóvenes. De hecho, en el libro de Josué, Caleb dice qué edad tenía él cuando Moisés lo envió a reconocer la tierra. Dicen que 40 años tenía. 40 años tengo. Y en el libro de, no sé si sí, en el libro de Josué, dijo, y ahora tengo 85 y han pasado 45 años y tengo la misma fuerza y puedo seguir haciendo la guerra. Y es en el capítulo 14, me parece, del libro de Josué, donde Caleb pide por herencia el monte de Oreb, me parece, que era donde habitaban los hijos de Anac. Entonces aquí Caleb dice, o sea, en ese capítulo 14 del libro de Josué, Caleb dice que tenía 40 años cuando fue enviado a reconocer la tierra. Entonces lo más probable que la característica que tenían estos líderes que fueron enviados como espías es que eran personas jóvenes, Caleb 40 años, los otros posiblemente tenían edades similares y por esa razón no son la misma lista que ya ha aparecido en el libro de Números, por lo menos en 2 ocasiones. Eso en cuanto a estos primeros versículos. Otra cosa que comentar. Acá dice que el Señor le dijo a Moisés y después viene la orden de Moisés al pueblo de Israel según el Señor le ordenó. Pero en el libro de Deuteronomio se plantea esta historia de una forma diferente. Dice así. El capítulo 1 de Deuteronomio es Moisés haciendo un recuento de lo que fue principalmente el libro de Números. Y en el versículo, o bueno, el libro de Éxodo, Levíticos y Números, pero en gran parte de los acontecimientos ocurren en el libro de Números. Y dice así, capítulo 1 del libro de Deuteronomio, versículos 19 al 23. Entonces, tal como el Señor nuestro Dios nos ordenó, partimos del monte Sinaí y cruzamos el inmenso y terrible desierto, como seguramente ustedes recuerdan, y nos dirigimos hacia el territorio montañoso de los amorreos. Al llegar a Cades Barnea, les dije, han llegado al territorio montañoso de los amorreos, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Miren, el Señor su Dios ha puesto esta tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo en su promesa el Señor.
Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Sin embargo, todos ustedes se acercaron y me dijeron, primero enviemos espías a que exploren la tierra por nosotros, ellos nos aconsejarán cuál es la mejor ruta para tomar y en qué aldeas entrar. Me pareció una buena idea, así que elegí a 2 espías, uno de cada tribu. Entonces, el relato de Deuteronomio da la idea de que la iniciativa viene del pueblo. Es el pueblo que había llegado a las puertas de Canaán. Es un momento determinante en la historia del Éxodo. Están a puertas, literal, a puertas de comenzar la conquista. Están en la frontera sur de la tierra de Canaán, en Cades Barnea, y lo que les correspondía de ahí para adelante era simplemente comenzar a conquistar. Entrar y comenzar la conquista de la tierra que Dios les había prometido cerca de 400 años antes, 430 años por lo menos, la promesa de Dios a Abraham, que esa tierra le sería por heredad. Entonces, han pasado 430 años desde la promesa de Dios a Abraham y ellos están en el momento cúlmine previo al cumplimiento de una promesa tan esperada. Están a la entrada de Canaán, están en la frontera sur, simplemente tienen que entrar y tomar la tierra que Dios ha puesto delante de ellos. Han llegado ahí luego de muchas maravillas, luego de que Dios humilló al, al ejército más poderoso de la región. De hecho, toda esa región de Canaán estaba bajo la influencia, no sé si bajo tributo, pero bajo la influencia del imperio egipcio. El nuevo imperio egipcio, que duró entre el 1600 y 1300, creo que tenía dominio sobre esta tierra. No sé si eran tributarios a ese punto, pero sí tenía influencia sobre esa tierra. Entonces, el Dios de Israel humilla a la potencia de la época, hunde sus carros. Tener carros de guerra en ese tiempo era como tener un F-22, un F-16, unos tanques de primera categoría. Era lo último en máquina de guerra. Y el Dios de Israel hundió a esos carros, derrotó al ejército de Faraón, humilló a sus dioses con las 10 plagas, hizo milagros tremendos como la apertura del Mar Rojo, donde ellos pasaron en seco, los alimentó con codornices, los alimentó con maná, vieron la columna de fuego cuando la presencia de Dios vino a habitar al medio del campamento, aunque ya lo seguía desde la salida de Egipto. Una columna de nubes en el día manifestaba la presencia misma de Dios en medio de ellos. Habían visto toda esta clase de milagros y ahora simplemente tenían que continuar avanzando y que el poder de Dios se siguiera manifestando en medio de ellos. Pero, aparentemente, según lo que relata el libro de Deuteronomio, decidieron enviar espías para que pudieran explorar la tierra, elegir las mejores rutas, saber por qué lugar ir primero, posiblemente elegir los pueblos menos preparados, las ciudades sin murallas, si es posible, los pueblos menos guerreros, quizás esa era la idea, para poder ir ganando confianza en la medida que avanzaban. Me imagino que la idea pasó por ahí. A Moisés le pareció buena idea, así que se escogieron 2 espías. Posiblemente el orden de los asuntos habrá sido que el pueblo le pide a Moisés le parece una buena idea, Moisés consulta con Dios, que es lo que dice acá el libro de Números, así podemos conciliar ambos relatos. Moisés habla con Dios y Dios le da la instrucción de que sí, que también él permite que se envíen espías a explorar la tierra de Canaán. Y entonces Moisés, luego de la aprobación de Dios, esta es la interpretación que le estoy dando yo, para poner a los 2 pasajes en comunión, luego de que Dios le ordena esto, o por decirlo así, lo aprueba, se escogen 12 hombres para ir desde el desierto de Parán hasta la tierra de Canaán. ¿Ok? Otra cosa que destacar.
de los dos espías, estos pasajes son conocidos, así que no estoy haciendo spoiler de lo que será el capítulo 14. El próximo estudio vamos a ver esto en detalle. Pero de los dos espías, los que destacan en cuanto a su reporte son solamente Caleb de la tribu de Judá y Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Esto es interesante porque luego en el futuro las dos tribus prominentes de, en Israel van a ser la tribu de Judá y la tribu de Efraín. De hecho, cuando ya llegue el tiempo de los reyes y luego del tercer rey, que fue Salomón, el primer rey fue Saúl, el segundo rey fue David, el tercer rey fue Efraín, eso fue, disculpen, fue Salomón, que fueron los tres reyes que reinaron sobre el Israel unificado. Luego, con el hijo de Salomón, que se llamó Roboam, ocurre la ruptura del reino, quedándose Jeroboam primero con 10 tribus al norte y quedando Roboam, el hijo de Salomón, con 2 tribus al sur, que fueron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y las dos tribus principales, o las más prominentes, fueron precisamente la tribu de Judá al sur y la tribu de Efraín eh, al norte. De hecho, creo que siempre la capital, este dato no estoy completamente seguro, pero la capital casi siempre estuvo o siempre estuvo dentro del territorio de Efraín, me refiero a la capital del Reino del Norte. Eso creo que era así, no estoy 100% seguro, pero por lo menos con Samaria, que fue la última capital que tuvo el Reino del Norte, creo que era así. El Reino del Norte tuvo por lo menos 2 capitales, Samaria y otra ciudad que no recuerdo ahora. Entonces, eso es destacable, que justamente los espías buenos, por decirlo así, o los del buen reporte, eran de las tribus que llegaron a ser las tribus más prominentes. Y bueno, aquí el versículo 16 nos dice que al Oseas al que se refiere de la tribu de Efraín era aquel a quien después Moisés le dio el nombre de Josué, el famoso Josué, continuador de la labor de Moisés. Vamos en 40 minutos. El famoso Josué fue el continuador de la labor de Moisés. El nombre Oseas creo que significa algo así como em, él salvó, una cosa así como en pasado. Y Josué tiene el acento en Yahweh, en el nombre de Dios. Es Yahweh salva. Es como, de hecho, de Josué también se deriva luego el nombre de Jesús. Jesús y Josué muy posiblemente comparten raíz, es raíz del mismo nombre, lo más probable. Eh, es Joshua, creo que en ambos casos. O Yeshua, Joshua es casi lo mismo. Joshua sería Josué y Yeshua sería Jesús. Pero es una derivación del mismo nombre. Es Yahweh salva o Dios salva. Ese es el nombre que le dio Moisés a Oseas. ¿Ok? Ahora con la figura de Caleb quiero destacar una cosa. Dice el libro de Josué, y no solamente aquí en el libro de Josué, sino que en otras partes también, dice, una delegación de la tribu de Judá dirigida por Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo. Esto es bien interesante porque los ceneseos eran edomitas. ¿Por qué digo que eran edomitas? Porque eran descendientes de Esaú. Cuando hablamos de Edom, que significa rojo, me parece, no sé si el sobrenombre que tenía Esaú, porque aparentemente Esaú era colorín. Em, y los hijos de Esaú fueron precisamente Elifaz, estos son los nombres, voy a leer estos pasajes mejor y después lo explico. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Esto es Génesis 36 versículos 10 y 11. Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Besamat, esposa de Esaú. Los descendientes de Elifaz, que fue el primogénito de Esaú, fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. O sea que Caleb, hijo de Jefone, era de un clan de los edomitas, de los ceneseos, o sea, descendientes de Cenaz, hijo de Elifaz. O sea que Caleb, o posiblemente su padre, o su abuelo, en algún punto de la historia,
se unieron a la tribu de Judá. Posiblemente fueron absorbidos por la tribu de Judá, pero eran edomitas que llegaron a ser parte y parte importante de la tribu de Judá. Caleb llegó a ser un nombre principal dentro de la tribu de Judá. Y lo otro interesante de destacar, dice luego, versículo 12, Timna, la concubina de Elifaz, hijo de Saúl, dio a luz un hijo llamado Amalek. Amalek es eh, el pueblo por antonomasia enemigo de Israel. Amalek, de hecho, es figura del diablo. Amalek se le toma solamente para malos ejemplos. Bueno, Amalek era el medio hermano de Cenaz. Así que Caleb, que en algún punto se enfrentó, lo más probable, con los amalecitas, estaba peleando contra un clan hermano, contra un pariente, por decirlo así. El clan de los ceneseos eran descendientes de Elifaz, hijo de Saúl, y el clan de los amalecitas, o el pueblo de los amalecitas, eran también descendientes de Elifaz, hijo de Saúl. Así que ese detalle se los quería compartir porque lo encontré bastante interesante. Seguimos avanzando. Dice así, dos espías exploran Canaán. Versículos 17 al 24. Dice, Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes. Destaco estas cosas porque todo lo que le pregunta Moisés o toda la información que les pide se resume en eso. Vean cómo es la tierra, vean si es fértil, vean cómo son sus frutos y vean cómo son sus habitantes, vean cómo son sus ciudades, si son pueblos preparados para la guerra, si tienen ciudades fortificadas, si son muchos, si son pocos. Eso básicamente se resume en estas dos frases que destaqué. Eso era lo que tenían que averiguar los espías. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan. ¿Es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección? ¿A campo abierto? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección a campo abierto? ¿El terreno es fértil o estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Era la temporada de las cosechas en las primaveras, disculpen, era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras, o sea, que era para ese lado del mundo, era aproximadamente finales de julio. Esto también nos da una idea de cuánto se demoraron en llegar desde las faldas del Sinaí hasta la frontera sur de Canaán, que era Cades Barnea. En el libro de Deuteronomio, capítulo 1, nos dicen que la jornada para llegar, cuánto se demoraban en llegar desde el Sinaí a Cades Barnea, eran 11 jornadas, o sea, 11 días caminando. Pero Israel salió del Sinaí, parece que en mayo del segundo año, por ahí, mayo, abril del segundo año, y llegaron a la frontera eh, con, con Canaán, acá de Bernea, cerca de julio. Así que se demoraron bastante más que 11 jornadas. Y eso se explica también porque era un pueblo mucho más grande, mucho más numeroso, no eran simplemente un grupo de hombres fuertes que podían caminar rápido, y también porque tuvieron que parar. Recordemos que en el capítulo anterior, eh, María fue infectada, o sea, fue castigada con lepra o con una enfermedad de la piel, y luego el campamento tuvo que esperar 7 días para poder seguir marchando. Así que por eso esta referencia eh, em, temporal, por decirlo así, esta referencia en cuanto a tiempo que nos da este pasaje, dice, y era la temporada de cosechas de uva, nos está diciendo que posiblemente era como, según los comentaristas, como cerca de julio, o sea que le había tomado
a Israel cerca de 2 meses llegar desde las faldas del Sinaí hasta Cades Barnea. ¿Ok? ¿Qué sigue? Dice, así que subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin. Esta primera referencia se refiere a la zona donde estaba Cades Barnea, o sea, la frontera sur de la tierra de Canaán, hasta Rehob, cerca de Lebo Hamat. Esto lo vamos a ver después en unos mapas que tengo yo, que Lebo Hamat estaba ya casi cerca de Damasco, en Siria, o sea, bastante, bastante al norte. Entonces salieron desde la frontera sur de Canaán, en el desierto de Sin o cerca de Cades Barnea, y fueron hasta Rehob, que está cerca de Lebo Hamat, y Lebo Hamat está cerca de Damasco. Vamos a ver después en un mapa, muy al norte. Así que esa fue la ruta completa que hicieron. Yendo al norte, atravesaron el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Aimán, Sesai y Talmai, todos descendientes de Anac. Vamos después a detenernos un poco en eso de quién fue Anac, o sea, quiénes eran los descendientes de Anac. Dice, la antigua ciudad de Hebrón fue fundada 7 años antes de la ciudad egipcia de Zoán. Esta referencia igual es interesante y es interesante también que se digan todas estas ciudades, todas estas referencias, porque recordemos que este relato está dado en un contexto histórico particular. Entonces es importante que nos nombren y nos digan qué pueblos vivían en ese tiempo histórico en que se estaba llevando a cabo la conquista de Canaán o en el que se estaba llevando a cabo el éxodo. Porque esas son referencias históricas importantísimas para nosotros que creemos que la Biblia no son simplemente fábulas y reflexiones que solamente son aptas para hippies que le dan significados alegóricos. No, en realidad da lo mismo si existieron pueblos con ese nombre. Lo importante es saber que eran enemigos y que representan la oposición. Y cuando entran en esas interpretaciones alegóricas, yo creo que rechazan de plano, hay mucha interpretación de este estilo en el mundo académico que estudia la Biblia, la alta crítica, la interpretación de teólogos liberales va a ir siempre a menospreciar el valor histórico de estos relatos, así que se van a ir por interpretaciones medias marihuaneras, medias hipientas, que no tienen ningún valor. Así que por eso encuentro yo que es importante rescatar el valor histórico de estos relatos. Entonces aquí nos dicen que Hebrón fue fundada 7 años antes de Zoán, la ciudad egipcia de Zoán. Aquí se están refiriendo a una ciudad que fundaron los faraones Ixos, de la dinastía de los Ixos. La dinastía de los Ixos gobernó Egipto en torno al año 1700 antes de Cristo y fue una dinastía que era de origen semita. Eran extranjeros que llegaron a Egipto, lo conquistaron e instauraron la dinastía, no recuerdo muy bien, pero creo que fueron la dinastía 26 o 27, algo así. Em, en, y la capital que tenían ellos era la ciudad egipcia de Zoán. O sea, así que si la ciudad egipcia de Zoán fue fundada, por ejemplo, por dar una fecha aproximada, en el año 1700 a.C., la ciudad de Hebrón fue fundada 7 años antes. Así que para cuando llegaron los israelitas a esta zona, la ciudad de Hebrón tenía por lo menos unos 300 años. O sea, había sido fundada hace bastante tiempo. Era una ciudad ya con un par de siglos de existencia y posiblemente era una ciudad bastante fuerte. Y para colmo tenía a los clanes de Aimán, a los clanes de Sesai y a los clanes de Talmai, que aparentemente eran grandes, eran personas bastante altas. Los espías, vamos a ver después que los describen como nefilim, como gigantes. Vamos a detenernos después en a qué se refieren con nefilim, que es como le llaman, me parece, que en el hebreo original. Entonces dice 23, cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo entre dos. O sea, así de rica y fértil era la tierra.
que es parte de lo que le pidieron Moisés. Averigüen cómo es la gente y vean cómo es la tierra. Bueno, la tierra era tan rica, era tan fértil, que un racimo de uvas lo tuvieron que cargar entre dos. Así de fértil era la tierra. También llevaron muestras de granadas e higos. A ese lugar se le llamó el Valle de Escol, que significa racimo. O sea que quedaron tan impresionados con el tamaño del racimo que ellos pusieron a ese valle o lo renombraron como el Valle de Escol por el racimo de uvas que los israelitas cortaron allí. ¿Ok? Seguimos avanzando. Aquí les voy a dar este es un videito que les quise dejar para que tengan una idea de lo que fue el viaje de 40 días. Eso es lo que se demoraron los espías en recorrer la Tierra. Parten de acá al sur, bueno, si meto el cursor se bloquea el video. Parten acá al sur, en la parte más abajo del video, cuando saque el cursor lo van a ver. Parten desde Cades Barnea, suben por Arad, siguen por Hebrón, de Hebrón pasan por Jebús o la Jerusalén actual, después pasan por Siquem, por Azor, y luego llegan a la parte más norte, más al norte, muy cerca de Damasco, en la actual Siria. Y esa está cerca de Lebo Hamat. Entonces, este es el viaje, disculpen, voy a darle de nuevo play para que lo vean. Este es el viaje que hicieron entonces. Partieron posiblemente de Cades Barnea o posiblemente de otro punto, eso no está tan claro. Lo que es claro es que Moisés los esperó con el pueblo en Cades Barnea. Cades Barnea es la parte más baja de la pantalla, en la parte sur, la entrada sur de Canaán. Partieron de Cades Barnea y llegaron hasta, no recuerdo el nombre de la ciudad, era con R, era cerca de Lebo Hamat, que está muy cerca de Damasco, en Siria. Disculpen. Entonces, este fue el viaje que hicieron los espías y de esta manera recorrieron la tierra de Canaán. Y por lo que pueden ver, la tierra de Canaán, este es un mapa actual, la tierra de Canaán abarcaba prácticamente todo el Israel actual, prácticamente todo el Líbano actual y la parte sur de Siria, de la actual Siria. Así que el Israel actual, o la tierra de Canaán, disculpen, involucraba tanto el Israel actual como el Líbano actual, así como la parte sur de la actual Siria. Eso fue lo que recorrieron aproximadamente em, los espías y les tomó 40 días. Y si vemos un mapa, estos mapas los saqué simplemente de Google Maps. Aquí le hice un poquito de zoom para que puedan ver que todavía, hasta el día de hoy, hay ciudades que mantienen el nombre, como por ejemplo la ciudad de Hebrón, la ciudad de Jerusalén, que ya estaba también en este recorrido, la ciudad de Damasco también arriba, aunque no pasaron por Damasco, pero estuvieron bastante cerca. Em, entonces, estas son ciudades que todavía mantienen el nombre hasta nuestros días. Y este fue el recorrido que hicieron los israelitas en este viaje para inspeccionar la tierra. Posiblemente Cades Barnea se encuentra ya fuera de Israel, en la zona de la península del Sinaí, en el desierto del Sinaí. Posiblemente está el punto de donde ellos acamparon a las puertas de Canaán. Así que este video les comparto. Última vez para que lo vean, cuál fue el viaje de los espías, partiendo desde Cades Barnea hasta llegar a la frontera norte de la tierra de Canaán. Así subieron y así bajaron. Entonces, seguimos avanzando. Versículos 25 al 27. Ahora viene lo que fue el informe. Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar
y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Posiblemente aquí mostraron el racimo de uva que tomaron entre dos, los higos y las granadas creo que mencionaron en... voy a volver un poco atrás y voy a ver que el fruto que mencionaron eran granadas, higos y las uvas. Esta es la primera parte del informe, positiva. Efectivamente, es tal como Dios dice, es una tierra abundante, es una tierra fértil, muy fértil, es una tierra donde fluye la leche y la miel. Eso es símbolo de abundancia. Esta es la primera parte del informe. Entonces, ¿qué dicen? Este es el único comentario que voy a tomar por el estudio de hoy, de Gordon Wyndham. Dice, hasta este punto, la frase una tierra que fluye leche y miel siempre ha estado acompañada de la promesa de que Dios daría la tierra y sus habitantes, a menudo mencionados aquí a Israel. Aquí dicen estos versículos que están en Éxodo capítulo 3, versículo 8, el versículo 17, el capítulo 13 de Éxodo, versículo 5, capítulo 33, versículo 3, Levíticos 20, 24. Solamente copié una referencia, pero casi siempre se dice, a ti te daré la tierra del amorreo, del cananeo, del jerjeseo, creo que menciona, tierra que fluye leche y miel. O sea, es junto con la promesa, o sea, junto con la descripción del lugar el cual Dios les dará, que es una tierra muy fértil, muy abundante, se nombran los habitantes de esa tierra y Dios siempre cierra la promesa diciéndole que esa tierra se la darán a ellos. Pero lo que hacen estos espías, mencionan tal cual, o sea, efectivamente la tierra produce leche y miel, es muy abundante, pero no creen la otra parte. O sea, creyeron de la abundancia de la tierra porque lo vieron con sus ojos. O sea, lo que Dios le estaba diciendo era cierto, la tierra era abundante. Lo que no creyeron fue la segunda parte, donde Dios les dice que los habitantes que están ahí ahora, el Señor se lo entregará a Israel en sus manos. Este es un ejemplo de estos versículos donde se habla de lo abundante y de lo fértil que es la tierra que el Señor les dará. Dice Levítico 20:24. Sin embargo, a ustedes les he prometido, poseerás la tierra de ellos, porque yo te la daré a ti como posesión. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. Yo soy el Señor tu Dios, quien te ha separado de las demás naciones. O sea, la tierra es fértil y la segunda parte es, la primera promesa, por decirlo así, es te llevo a una tierra fértil. Y la segunda parte de la promesa es que yo te la daré a ti en posesión. ¿Ok? Y de esa parte, los espías malvados o los espías que dieron el reporte malo se olvidaron. Vieron y creyeron que efectivamente la tierra era próspera, era fértil, era abundante, que era una promesa de parte de Dios. O sea, Dios no les mintió en eso. La tierra era fértil, la tierra era abundante, pero no creyeron a la otra parte, la parte donde Dios les prometía que Él tenía el poder para dársela también en posesión. Entonces, ¿cómo termina esto? El informe continúa de la siguiente manera. Sin embargo, el pueblo que habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí. Hasta vimos gigantes allí. Creo que la palabra que utilizan acá es nefilim. Después vamos a hacer un alto en lo que fueron los nefilim. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anak. Los amalecitas viven en el Negev. Los hititas y los jebuseos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Solo un paréntesis. Estos hititas posiblemente están relacionados o son un grupo completamente diferente a los hititas de la provincia de Anatolia.
Creo que existió un imperio hitita en la provincia de Anatolia, creo, pero que fue anterior a este tiempo. Y lo que creen, de hecho, hablaba hoy con un hermano, que es de hecho el guía de mi local, que estudió historia él, y me decía que posiblemente esta tribu o este grupo de los hititas que es mencionado en este pasaje, posiblemente fue un grupo que usaron los hititas para poblar esa zona. Era muy común en la antigüedad que los imperios conquistaron una zona y para tener presencia en la zona conquistada la poblaban o la repoblaban, como ocurrió, por ejemplo, con el Reino del Norte, cuando cae en manos de los asirios, y esa zona es repoblada por gente extranjera, y de esa gente, mezclada con la gente, con las personas que quedaron, los israelitas que quedaron, de esa mezcla nacen los samaritanos. Entonces, posiblemente, una posibilidad, me decía este hermano, es que estos hititas hayan sido puestos en esta zona de Canaán por el imperio hitita de la zona de Anatolia. Esa es una posibilidad, por eso hay coincidencia de nombres. O simplemente era un grupo semítico que vivía en la tierra de Canaán, que compartía nombre con este otro imperio de la provincia de Anatolia o de la región de Anatolia. ¿Ok? Eso en cuanto a un comentario muy particular, entre paréntesis, sobre los hititas. Dice el versículo 30, luego de este reporte terrible, dicen que las ciudades son, o sea, todo muy, muy bien con la tierra, muy fértil, muy bonito, pero las ciudades son grandes, son fortificadas, y más encima hay nefilim, hay gigantes allá, los hijos de Anak. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés y dijo, vamos, vamos enseguida a tomar la tierra. De seguro podemos conquistarla. Lo interesante, lo interesante es que 45 años después, el que conquista justamente esta zona donde están los descendientes de Anak es precisamente el mismo Caleb, este hombre que actúa con fe, ve la riqueza de la tierra, ve la dificultad de lo que se viene por delante, pero tiene fe en, en que Dios va a estar con ellos, así como ha estado con ellos hasta ahora, así como los acompañó en el camino en el desierto, así como los alimentó, así como abrió el mar y todas las cosas que ya les mencioné. Caleb teniendo esta fe viva y siendo testigo de este poder de parte del Señor, viendo a Dios hablarles directamente en el Sinaí. Si en el Sinaí ellos escucharon la voz de Dios, ellos tenían la fe en un Dios, o sea, tenían la fe puesta en un Dios, o Caleb tenía la fe puesta en un Dios que había podido ver, lo había podido ver obrar y lo había oído. La voz de Dios fue audible a todo el pueblo. Entonces él, a pesar de este desafío que representaban las ciudades fortificadas y los gigantes, Caleb dice, vamos enseguida a tomar la tierra. Y esta fe, como les decía, es recompensada en que fue el mismo Caleb que 45 años después toma la ciudad de Hebrón y conquista a los hijos de Anac. Pero ¿qué dicen los hombres que exploraron la tierra con él? Los otros espías. Un comentarista decía, la fe se lleva muy mal con la incredulidad y con el miedo. Decía, si alguien con fe conversa con alguien en una iglesia, por ejemplo, si alguien de fe conversa, entabla una conversación, o en una casa, en un matrimonio, no sé, si alguien de fe conversa con alguien que está con miedo, ¿no? Esa conversación no termina bien. De alguna manera van a terminar ahí tensos. Eh, Dice, pero los demás o van a terminar peleados, en este caso terminaron de la peor forma, como vamos a ver después en el capítulo 14. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. Y aquí ellos aumentan la apuesta. Primero dijeron, las ciudades son fortificadas y hay gigantes. Eso era objetivamente cierto, muy probablemente era cierto, ¿ok? La primera parte del informe, versículo 28, 29, eran
como dicen los lolos, como dicen ahora los chicos, eran factos, eran hechos reales. El pueblo de la tierra es poderoso, es verdad. Las ciudades son grandes y fortificadas, es verdad. Lo vemos después cuando conquistan Jericó, por ejemplo. Era una ciudad con grandes murallas. Están los descendientes de Anak, que son gigantes, posiblemente también era verdad, lo creo yo. Viven los amalecitas ahí, viven los hititas, viven los jebuseos, viven los amorreos, viven los cananeos también. Entonces, toda esta parte, todo este informe es real, es factual, eh, como fácticamente, por decirlo así, cierto, son hechos concretos, ¿ok? Que es parte del informe. Informe que alguien como Caleb fue testigo de todas estas cosas, dijo, pero vamos igual, o sea, la tierra está ahí, es fértil, Dios no nos ha mentido en el sentido de que es fértil, y efectivamente los, los pueblos que habitan la tierra son fuertes, sus ciudades son fortificadas, pero Dios nos dijo que estaría con nosotros y que nos entregaría a esa gente. Así que vamos a tomar la tierra, la vamos a tomar más que seguro, podemos conquistarla, seguro que la podemos conquistar, así que vamos. Y aquí parte hay una segunda parte de este informe que yo creo que ya entran aquí las fake news o entran las exageraciones, entran las deformaciones del reporte para generar eh, temor y para que el pueblo desistiera de entrar a la tierra de Canaán. Y esta parte es lo que aquí empiezan derechamente a mentir. Si los versículos 28 y 29 no mintieron, contaron una verdad, la cual les atemorizaba, y esta verdad, si bien Caleb no la niega, Caleb no dice, no, no es verdad. Efectivamente, habitaba gente poderosa, tenían grandes ciudades, vivían allí diferentes pueblos, pero con todo, Caleb creyó que Dios estaría con ellos. Pero ahora em, estos espías o sea, derechamente mienten. Dicen, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir ahí. Mentira, primera mentira. Porque si la tierra devorara a sus habitantes, primero, no sería una tierra fértil como era, una tierra donde se describe que fluía leche y miel, donde tenían ramos de uva, racimos de uva tan grandes que los tenían que cargar entre dos, donde pudieran encontrar granadas e higos, posiblemente también de muy buena calidad. Entonces, y más encima sus habitantes estaban tan bien que hasta eran gigantes. O sea, no tenían problemas de crecimiento, no había no tenían desnutrición infantil que les impidiera crecer, sino que eran gigantes. Entonces, esta parte del informe es derechamente una exageración para infundir temor. Ahora dice, todos los habitantes que vimos ahí son enormes. Creo que también es una mentira, porque eh, donde se coloca el énfasis de los Nefilim al principio, dice que eran los descendientes de Anak. Dice, hasta vimos allí gigantes, los descendientes de Anak. Ahora el informe lo agrandan y dice que todos los habitantes que vimos ahí son enormes. No eran solamente los clanes que habitaban en el monte Oreb, sino que también todos los habitantes eran grandes. Hasta habían gigantes. Aquí están los Nefilim que les hablaba. Los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. ¿Ok? Entonces, este informe va a generar tremendo daño. Vamos a ver en el capítulo 14 que este informe es la lápida para una generación completa. Toda una generación va a morir en el desierto. Toda una generación no va a alcanzar la promesa producto de este informe. Esta es la rebelión final de esta generación. Luego de esta rebelión viene la condenación y les toca morir en el desierto. Y van a pasar 40 años hasta el capítulo 26, me parece, del libro de Números. En el capítulo 26 se hace un nuevo censo.
y esta gente del nuevo censo son los que finalmente entran y conquistan la tierra de Canaán. Así que esta es la parte quizás más triste del Pentateuco, o por lo menos del Éxodo hacia adelante, y esta es la constatación de un fracaso, del fracaso de una generación completa. Es bastante triste porque este reporte va a generar unas reacciones bastante airadas, destempladas, de parte del pueblo, que van a querer matar a los espías Caleb y Josué, que quieren nombrar nuevos líderes para volver a Egipto. Todo esto lo vamos a ver en el próximo capítulo, en el capítulo número 14, que es la conclusión de esta sección, de la sección de los 12 espías. Pero antes de terminar, ya estoy terminando, vamos a casi en cuánto, 1 hora 16. Antes de terminar, quiero hacer comentarios un poco para que tengan una visión más clara. Estas son las ciudades muy posiblemente que se encontraron los israelitas en la llegada a Canaán. Estas son las ruinas de la ciudad de Tel Arad. Creo que esta ciudad es más antigua incluso que la llegada de Israel a Canaán. Me parece que es casi 1000 años anteriores. Y para el tiempo en que llega Israel a Canaán llevaba como 1000 años deshabitada. Pero miren los muros de esta ciudad. Este es un ejemplo de quizás cuantas otras. Muy posiblemente la ciudad de Jericó tenía unos muros imponentes, muy, muy impresionantes. Entonces, para el tiempo en que Israel llegó a esa zona, eh, habían ciudades con este tipo de fortificaciones. Así que efectivamente habían ciudades grandes y fortificadas como era parte del informe. Y la segunda parte del informe habla de los Nefilim. Creo que esto es una exageración posiblemente, pero sí era una forma de captarles la atención a, al pueblo de Israel que estaba escuchando el informe. Nefilim es un nombre muy particular que se da en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 4. Un pasaje bastante oscuro, para ser sincero, porque no está del todo claro a qué se refiere con los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Dice en este pasaje, capítulo 6, que los hombres empezaron a multiplicar y los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y tuvieron con ella hijos. De hecho, acá dice literal, en estos días y durante algún tiempo después, versículo 4, vivían en la tierra gigantes nefilitas o gigantes o nefilim, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Esto es una generación prediluviana. En teoría, todos estos murieron para el diluvio, el diluvio de Noé. Ninguno de esta generación de Nefilims debería haber sobrevivido. Entonces, la relación que hacen los espías posiblemente no venía al caso. No eran Nefilim como los descritos en el libro de Génesis, porque los Nefilim, sea lo que sea que fueron, porque esto es una cosa muy difícil de entender. Muchos proponen que eran los hijos de Dios, se refieren a ángeles caídos. Es rarísimo este pasaje. Para serle bien sincero, es muy difícil de comprender. Pero sea lo que hayan sido los Nefilim, creo yo, bíblicamente hablando, que murieron, su descendencia murió junto con la generación prediluviana, pero siguieron estando en el imaginario colectivo de las generaciones postdiluvianas. Por lo tanto, cuando alguien hablaba de Nefilim, como mencionaron los espías, entendían perfectamente a lo que se referían, a personas de gran estatura. Ahora, yo creo que es posible que los hijos de Anak hayan sido gigantes en el sentido como Goliat, por ejemplo. Goliat que vivió cerca de 400 años después del tiempo de la conquista de Canaán, era un hombre de 2,90 m. Así lo describe el libro de Primera de Samuel. Un hombre cuya estatura llegaba a los 2,90 m.
Así que este era el tamaño de Goliat, según la descripción bíblica. Es el tamaño de un hombre normal, 1,70 m. Yo estoy más o menos en la altura, 72, 73. Y Goliat tenía 2,90 m. Esto es una estatura, si bien extraordinaria, muy, muy imponente, no es del todo imposible. Y eso es el punto que quiero hacer aquí. Si fuera un relato mitológico solamente, pues se podrían hablar de gigantes de 6 metros, de gigantes de 10 metros, de gigantes de 5 metros. Pero aquí se está hablando de un hombre enorme que su estatura llegaba a los 2,90 m. ¿Ok? El récord Guinness, para que lo vean aquí un poco de historia, el récord Guinness lo ostenta hasta el día de hoy este hombre que se llama Robert Wadlow, y su estatura llegó a los 2,72 m. Dice, Robert Wadlow es el nombre más célebre cuando nos referimos a los hombres más altos de la historia. Este ciudadano estadounidense medía 2,72 m cuando se midió por última vez el 27 de junio de 1940. En aquel entonces, el libro de los Guinness lo reconoció como el hombre más alto del mundo, récord que ostenta hasta la fecha. ¿Ok? Entonces Robert Wadlow estaba simplemente 18 centímetros bajo Goliat. Así que tampoco la altura de Goliat es una altura imposible de alcanzar. Está a 18 centímetros de alcanzar a Goliat. Por lo que les digo que no es un relato imposible de imaginar. Si este hombre en el siglo XXI, en el siglo XX, llegó a los 2,72 m, creo que es muy, muy posible que hayan habido en la antigüedad gigantes de la estatura que describe el pasaje bíblico. Entonces, los hijos de Anak muy posiblemente fueron un clan o un par de clanes, 3 clanes creo que eran los hijos de Anak, que por la razón que sea, que no puedo explicar, no tengo elementos históricos para evaluar, llegaron a tener personas de grande estatura. Pero pese a la gran estatura, pese a lo fortificado que era la ciudad, Dios le dio la victoria a Caleb sobre ellos, que está relatada en el libro de Josué, capítulo 14. Así que eso es lo importante que tenemos que destacar, que pese a lo imponente que debe haber sido ver a un hombre vestido de guerra con esa estatura, una montaña, pese a lo imponente, el Señor tenía el poder y les dio el poder para poder vencerlos, tanto a Caleb cuando se enfrentó a los hijos de Anac, como a David cuando se enfrentó a Goliat, y como a los soldados de David cuando se enfrentaron al resto de los gigantes que también se nombran en el libro de Samuel, porque junto con Goliat también se mencionan otros gigantes que fueron derrotados por los soldados de David. Y Goliat, paradójicamente hablando, era de las ciudades-estados filisteas que estaban bastante cerca en el mapa de Oreb, el lugar donde estaban, disculpen, Oreb, que es el lugar donde estaba la disculpen, estoy diciendo Oreb, y esto es Hebrón. El monte de Hebrón, donde estaban los hijos de Anak, está bastante cerca de lo que fueron las ciudades filisteas que están en la franja, o sea, acá en la franja costera. Asdod, Gaza, Gat, Ascalón, creo que es la otra, y me falta una más porque son 5. Estaban bastante cerca de Hebrón geográficamente, así que si Goliat era descendiente de los hijos de Anak y estaban muy, muy cerca, se pudo perfectamente dar el caso. Así que posiblemente los hijos de Anak, los que son descritos como Nefilim, eran de una estatura similar a la estatura del gigante Goliat. ¿Ok? Y con esto ya damos eh, por finalizado el estudio del día de hoy. Quedó de 1 hora con 24. Em, la reflexión inicial fue cerca de media hora, así que voy a colocar, voy a colocar la marca de tiempo esta división para que los hermanos puedan ver el estudio sin problemas y se puedan saltar
la reflexión si así lo desean. Y con esto ya me despido, bastante tarde, son las 4:20 de la mañana, deseando que el Señor les bendiga grandemente, mandándoles un gran abrazo y nos vemos, si Dios lo permite, en un próximo episodio.